Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Margarita Rodríguez y hoy vamos a hablar acerca de los trastornos de control de impulso. Cabe resaltar que un impulso es aquella acción emitida por el ser humano que es movida mediante las emociones que no han sido previamente deliberadas. Vamos a tomar, por ejemplo, cuando una persona se espanta, bueno, pudiera salir corriendo, pudiera gritar o en muchas de las ocasiones hasta golpear, ¿ok? Entonces ese tipo de impulsos pudieran ser hasta inclusive considerados como mecanismos de defensa de parte del ser humano y van a variar en cada individuo ya que todos somos seres completamente individuales. Sin embargo, la diferencia entre un impulso a un trastorno de control de impulso es que cuando una persona presenta este tipo de trastorno, su impulso se va a ser recurrente, se va a hacer un tipo de adicción, un tipo de vicio, se va a ser incontrolable, se va a ser obsesivo, se va a intensificar a tal grado donde la persona se ve afectada él mismo, ella misma, o puede afectar a las demás personas y no puede entrar en el entendido de lo que está haciendo, ¿vale? Por eso es también de sumo cuidado este tipo de trastorno. También dentro de este tipo de trastorno vamos a encontrar 5 fases. La primera fase es el deseo y ansiedad por la conducta. La número 2 es la satisfacción de la necesidad. Número 3, la consecuencia negativa. La número 4, culpa o sentimiento negativo. Y la número 5, intento por dejar la conducta. En este caso vamos a tomar de ejemplo la cleptomanía, que es cuando la persona tiene este impulso incontrolable de estar robando. Ojo, cabe resaltar que no porque la persona esté robando significa que tenga problemas financieros o que tenga la necesidad de adquirir algún artículo en específico, sino es que la persona empieza a sentir una adrenalina de poderlo realizar y una vez realizado empieza a poder tener una paz y una tranquilidad. De hecho, por eso vamos a tratar este tipo de fases tomando de ejemplo la cleptomanía. Número 1, deseo y ansiedad de la conducta que es robar. Número 2, la satisfacción de la necesidad. Como lo acabo de mencionar, una vez que la persona sustrae el artículo o el objeto, empieza a sentir una tranquilidad. Número 3, las consecuencias negativas. Bueno, va a llegar tal vez los guardias de seguridad o las personas que estén a su alrededor y lo van a tener que regañar o la van a tener que regañar diciendo que lo que está haciendo no es lo adecuado. La número 4, llega la culpa o sentimientos negativos. ¿Cómo es esto? La persona ha entendido lo que estuvo haciendo y sabe que no está bien y también la humillación o la situación de que tiene que estar pasando por dicha situación, bueno, siente esta parte de la culpabilidad. Número 5, el intento por dejar la conducta. La persona realmente entiende que lo que hizo está mal y trata de dejarlo. Sin embargo, sucede que después saliendo de esa tienda puede volver a hacer lo mismo en otra tienda de querer robar o puede pasar un día, 2 días y vuelve a cometer dicha acción. Entonces, como les comento, puede llegar a hacerse ese tipo de trastornos como una adicción. Entonces, aunque ya empezamos con el deseo de ansiedad y terminamos con el intento de dejar la conducta, volvemos a comenzar otra vez con el deseo y la ansiedad de realizar otra vez dicha conducta, ¿vale? Tenemos también la tricotilomanía, que es cuando la persona tiene la necesidad y la ansiedad de estarse arrancando constantemente el cabello. Inclusive me ha tocado ver casos en donde la persona pudiera ya tener varias partes con calvicie y aún así la persona sigue arrancándoselo. Se puede tocar y le puede doler también el cuero cabelludo, pero sigue en su afán de estarlo ejerciendo. Este tipo de derivado del trastorno también va ligado a la tricofagia, que es cuando la persona no solamente se arranca el cabello, sino que también lo ingiere, ¿vale? Tenemos el trastorno explosivo intermitente, que es cuando la persona empieza a hacer de manera recurrente acciones de violencia, tanto física como verbal. Entonces, ante cualquier mínima provocación o que él o ella lo considere como una provocación, bueno, la persona destapa este tipo de violencia y puede llegar, como lo dije, a golpes o de manera verbal a insultar a cualquier persona. Me ha tocado también ver casos en donde la persona va manejando y de repente se le cierra un poco el carro porque tal vez no se fijó, porque tal vez venía con prisa o cualquier otra que sea la situación y la persona busca rebasar al automóvil, cerrársele y bajarse para estar golpeando a el carro o a la persona misma. Entonces hay que tener mucho cuidado porque no solamente colocamos en riesgo, como lo acabo de mencionar, a uno mismo, a una misma, sino también a las personas que nos rodean. En muchos de los casos hasta uno dice, es que a ti no te importa tu familia. No, es que sí le importa, pero este trastorno se le ha metido tanto en esta parte del afán de querer demostrar la superioridad y poder saciar esta necesidad de estar golpeando, que a veces no toma en cuenta todas las consecuencias que puedan venir,
¿vale? Tenemos también la piromanía, que es cuando la persona tiene la necesidad y la ansiedad de estar originando incendios. Vuelvo a repetir, no es porque la persona quiera dañar o quiera quemar a una persona, simplemente es que siente una fascinación incomprendible hacia el fuego y por eso está buscando pues quemar las hojas, quemar objetos, inclusive hasta ellos mismos empiezan a jugar con el fuego, ¿vale? Tenemos también la ludopatía, o conocida también como juego compulsivo, que es cuando la persona tiene la necesidad o la urgencia de estar jugando constantemente. Pudiera ser hasta inclusive juegos en esta parte actual, ¿no? En donde estamos con los videojuegos, o todavía hasta con la parte de las cartas. Hay muchas personas que lo han llevado al otro extremo, en donde también empiezan a apostar, y a veces hasta uno dice, oye, pues si ya viste que ya perdiste el carro, ya perdiste casa, ya perdiste hasta la familia, ¿por qué sigues? Bueno, déjenme también comentarles que esta situación es muy difícil, ya que es un trastorno de control impulsivo, ¿vale? Tenemos también la onicofagia, que dentro del trastorno de control de impulsos, bueno, esta es la más aceptada socialmente, ya que es cuando la persona se empieza a morder las uñas, ¿vale? Entonces, muchas de las ocasiones hasta uno dice, bueno, pues es que ya es muy normal que en mi familia nos mordamos las uñas. Bueno, déjenme comentarles que lamentablemente estamos hablando de un trastorno, ¿va? También cabe resaltar que me ha tocado ver situaciones en donde las mujeres sobre todo se empiezan a pintar las uñas o se empiezan a colocar uñas postizas para poder evitar este tipo de conductas, y en muchos de los casos sí me ha tocado ver que sí funciona. Sin embargo, cabe resaltar que cuando uno acude al psicólogo no solamente es para colocar un curita, sino para empezar a tratar la problemática que está viviendo la persona o la ansiedad que está viviendo la persona, porque si no, al final de cuentas yo puedo colocar uñas postizas, pero si la ansiedad va a seguir ahí, bueno, es también ahí cuando entonces uno deja de morderse las uñas, pero empieza a arrancarse el cabello, pero empieza inclusive a agarrar plumas y empieza hasta a rayar los cuadernos, o empieza, más adelante vamos a ver otro trastorno en donde se empiezan a arañar o se empiezan a pellizcar. Bueno, acuérdense que todos tenemos que acudir al psicólogo para empezarnos a tratar y para poder tener una mejor orientación, y no solamente evitar un pasado que vivimos, sino empezar a afrontar el pasado que vivimos para poder seguir teniendo una vida maravillosa. Tenemos la dermatilomanía, que efectivamente, como lo acabo de mencionar, es cuando la persona se empieza a arañar, se empieza a pellizcar, inclusive se empieza hasta estar rascando partes del cuerpo constantemente. Tenemos la oniomanía, que también es conocido como las compras compulsivas. Inclusive me ha tocado ver personas que dicen, no, pues solamente vamos a la plaza pues para ver, ¿no? Y a la hora de la hora pues regresan con 5 bolsas, con 7 bolsas, inclusive hasta uno dice, no, es que me tenía que comprar algo porque cómo voy a la plaza y no me compro nada, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque si se empieza a hacer este tipo de compulsión, ¿vale? ¿Cómo surgen estos tipos de comportamientos? Bueno, estos tipos de comportamientos vienen inclusive, como lo acabo de mencionar, sí desde la ansiedad, sí desde una depresión, pero también muchos de ellos vienen desde una infancia. Pudieran ser por factores que llegaron a ver y que los pudieron llegar a dejar en un tipo de shock o algún tipo de trauma y empiezan a adquirir este tipo de situaciones, o también en muchas de las ocasiones me ha tocado ver que empiezan a seguir patrones o ejemplos. En alguna ocasión también me llegó a tocar ver a un chico que empezaba a morderse las uñas y pues los papás no sabían de dónde había adquirido esa conducta porque nadie de la familia lo hacía. A base de estar indagando, bueno, descubrimos que, por ejemplo, la maestra era la que se empezaba a morder las uñas, y él, pues al pasar 8 horas seguidas con la maestra dentro de la escuela, pues él empezó a adoptar este tipo de conducta, ¿vale? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, debemos de entender que también no solamente vamos a ser ejemplos para nosotros mismos, sino también para las personas que nos rodean. Entonces también por esto mismo tenemos que cuidar las conductas que nosotros estamos desarrollando, ¿vale? Dentro de los tratamientos, bueno, no hay como que la persona que lo está padeciendo busque ayuda y realmente entienda la situación que está pasando y que entienda el daño que se está haciendo él mismo, ella misma, y el daño que está ocasionando a terceras personas. Sin embargo, como lo he dicho con los diferentes trastornos que hemos visto en otros videos, es muy difícil que la persona acepte que está entrando en alguna situación pues dolorosa. Todavía desafortunadamente estamos viviendo tiempos donde
donde hay muchos estigmas, muchos prejuicios, y precisamente por eso mismo me atrevo a hacer este tipo de videos, sobre todo para concientizar, sí, sobre la importancia de acudir al psicólogo, pero también donde quiero dejar en claro que tú mismo, tú misma, no pudieras ser la única que está pasando por este tipo de trastorno, o también si llegas a conocer a alguna persona que esté pasando este tipo de situaciones, bueno, que podemos encontrar una solución, y sobre todo que no hagamos este tipo de expresiones de es que se robó de tal cosa, o es que mira, se arrancó el cabello, ¿no? Bueno, acuérdense que si no entendemos todo el contexto, lo más propio es que mejor no hablemos, ¿vale? También dentro de los tratamientos cabe resaltar que no solamente nos encontramos como psicólogos, sino también es necesario en muchos de los casos también acudir con algún tipo de psiquiatra para también poder checar algún tipo de fármaco como situación para que los pudiera apoyar. También tenemos que acudir con un médico general, ya que en muchos de los casos, bueno, nos podemos generar laceraciones dentro de este tipo de trastornos, como lo acabo de mencionar. Tal vez si ya nos arrancamos constantemente el cabello, tenemos que acudir con un médico pues para ver cómo está la situación dentro de nuestro cuero cabelludo y qué tanto nos lastimamos, o si nos empezamos a rascar o estar pellizcando. A veces hay personas que hasta ya se dejan esta parte como llagas, entonces pues también tenemos que acudir con un médico general. Yo siempre lo he dicho, no solamente es el ayuda de un psicólogo, sino es de todo un equipo que también nos pudieran apoyar. Dentro de este equipo, bueno, entran también los psiquiatras, entran médicos generales, entran también los nutriólogos y muchos también, todo lo que nos pudiera funcionar para relajarnos, como para esta parte también de tranquilizar la ansiedad. Bueno, con toda confianza estamos para servirles, ¿vale? También cabe resaltar que dentro del apoyo psicológico, nosotros, como lo acabo de mencionar, tenemos que buscar cuál fue el primer detonante que hizo que nosotros empezáramos a adoptar hábitos o conductas que no eran lo más favorable, ¿vale? Eso es de lo que nosotros nos encargamos. Por mi parte, pues recuerda que no estás solo, que no estás sola, que juntos vamos a encontrar la solución. Yo me encuentro en Huehuetoca de los días de martes a sábados, y los días lunes y viernes me encuentro en el municipio de Atotonilco. Recuerda que juntos vamos a encontrar la solución, y bueno, ánimo y muchas gracias por tomarte el tiempo de tomar estos videos. Su servidora, Margarita Rodríguez.